¿Ven? Eso sí es importante. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y yo sigo aumentando agua y sigo aumentando suelo y así sucesivamente. Pero va a llegar un punto en el cual, y es este punto de aquí, en el cual ya les había explicado cómo se llama este punto, se llama el óptimo contenido de humedad y la máxima densidad seca, en las cuales a partir de aquí el peso específico seco empieza a reducirse. ¿Por qué? Porque el agua empieza a desplazar el suelo, desplaza las partículas sólidas. Entonces ya no puedo incorporar más sólidos, sino lo que hago es incorporar más agua y más agua y más agua y ya no aumento el suelo, sino el agua empieza a desplazar a las partículas del suelo. Entonces este positivo se vuelve eventualmente en un negativo, ¿verdad? Porque ya no me llega, ya no puedo incorporar más suelo e incluso se está desplazando esas partículas. ¿Ok? Entonces aquí sería pues un más grande, ¿no? Entonces empezamos a decrecer esto. ¿Ok? Entonces una curva como esta, ya de manera aislada, sería así, ¿verdad? Y esta, la curva verde, es la curva de compactación. ¿Ok? La cual tiene un máximo, aquí, que sería la máxima densidad seca. Colocar aquí. Máxima densidad seca. Y esta máxima densidad seca ocurre a un valor de contenido de humedad que le denominamos OCH, que es el óptimo contenido de humedad. Nosotros debemos trabajar para obtener eso. Y esto ocurre, y esa curva me refiero, ocurre bajo una energía en específico, ¿ok? Para una misma energía. Para una energía E, le voy a colocar aquí una energía E, por ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué es importante la energía? Porque la lógica me dice lo siguiente. Si yo incorporo más energía, imaginemos que la energía sea, y va a ser así en el ensayo Proctor que vamos a hacer de aquí a 2 semanas. El número de golpes, ¿no? Lo que yo provoco para compactar el suelo es una serie de golpes de determinado peso. ¿Ok? Obviamente, si yo levanto más ese peso, tengo más energía. O si le doy más golpes. Entonces puedo compactar más el suelo. Por eso esta curva está hecha para un nivel de energía en específico, que es E. ¿Ok? Puede haber para diferentes energías y eso haría que aumente la máxima densidad. ¿Ok? Entonces ese es el efecto de la energía. Ambas incrementan el peso específico seco. Bueno, este hasta cierto punto y este, bueno, todo lo que humanamente nos posibilita incorporar la energía. ¿Ok? Cuento más foto porque quiero seguir un poquito más. Pero más que la foto me interesa que quede claro ese tema. Dormí. Sería importante calcular la coeficiente de uniformidad de curvatura para definir la gradación, ¿verdad? Claro. Que era importante los límites de consistencia, límite líquido, límite plástico, para obtener índice de plasticidad y clasificar el suelo, ¿verdad? Es importante en esta parte en particular obtener la curva de compactación para calcular OCH y MDS. Eso es lo relevante y lo importante en este tema. Así es que algún mensaje quedaría sobre esto. Ya. Seguimos. Voy a pasar algunas cosas porque ustedes pueden ver el video de la semana. Y esa curva, de la curva de compactación, ¿verdad? Es como que tiene una forma parabólica. Sí, o sea, tiene una forma parabólica, pero cuando yo digo que tiene una forma parabólica, no quiero decir que sigue un y igual a x al cuadrado, ¿no? No es que siga eso, sino tiene simplemente esa forma campanada, ¿no? Más estrecha o más amplia, pero una forma campanada. ¿Sí? Ya, ahora, hay otro concepto que se denomina la curva de compactación. Ya, a ver. Y con eso creo que completamos todos los conceptos que necesitamos. Entonces, ya teníamos, o ya tenemos nosotros la curva de compactación, ¿verdad? Esta aquí, esta. Tenemos peso específico seco, ¿ok? Tenemos la curva de compactación.
Chicos, silencio por favor. Y luego tenemos la curva de saturación. ¿Ok? La curva de saturación. Entonces, nosotros sabemos bien lo siguiente. Bueno, repito, ¿no? Peso específico seco, peso entre volumen total, ¿verdad? Peso seco entre volumen total. El volumen total lo puedo dividir, digamos, en el volumen de sólidos y el volumen de vacíos. El volumen de sólidos es esta expresión en función del peso específico de los sólidos, ¿ok? Y esto en función del grado de saturación. Ustedes revisan todo esto y llegamos a esta expresión, Sí. ¿ok? Igual yo les expliqué, me parece, la clase pasada. Así que llegamos a una expresión del peso específico seco es igual a la gravedad específica de sólidos, peso específico del agua, grado de saturación más todo esto, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? A ver, peso específico seco es como el Y, ¿verdad? El eje Y, ¿cierto? Esto es una constante, la gravedad específica de sólidos. El peso específico del agua también es una constante. ¿Ok? Este de aquí sería... yo puedo setear una constante, por eso lo voy a colocar entre comillas. ¿Ok? Puedo colocar también aquí otra constante. Este sería mi X, ¿verdad? Porque está en el eje horizontal. Y este también sería una constante. Entonces, si yo seteo para un grado de saturación constante, voy a tener una especie de curva de la siguiente manera, ¿no? A sobre B más C por X, ¿verdad? No sé si me entienden, de esa forma, ¿sí? Y este tiene una forma asintótica, ¿cierto? Que seguiría esta formulación, ¿verdad? A esto quiero llegar, ¿ok? O sea, ¿por qué tenemos esta curva? Porque esta es la forma, digamos, matemática de esa expresión, ¿ok? En la cual estamos en el denominador, tenemos el X, ¿no? Es como un Y es igual a 1 sobre X, ¿no? Variables más, variables menos, dime. Ah, ya, claro. A ver, tenemos. Cualquier cosa yo lo puedo repetir, chicos, no se preocupen. A ver, peso específico seco es nuestro eje vertical, es nuestro Y, ¿verdad? ¿Cierto? La gravedad específica de sólidos depende del contenido mineralógico, que es su peso, es una constante. ¿Peso específico del agua qué es? Una constante, también 1 gramo por centímetro cúbico, ¿verdad? Ahora, el S puede tener diferentes valores, ¿no? Yo puedo colocar 10%, etcétera, hasta 100%, porque ustedes saben que el grado de saturación es igual a 1 nada más. Pero yo lo voy a colocar como una constante, por eso, una constante. Para, por ejemplo, 80%. ¿Ok? Esa es una constante, 0.8 sería, ¿no? Constante, ese también es constante. Este omega, que es el contenido de humedad, es mi eje horizontal, así que sería como mi X, ¿verdad? El valor que obtiene. Exacto. Y luego este eje sub S también es una constante. Así que yo puedo decir que Y, que sería el peso específico seco, es igual a una constante, todo esto del numerador, que sería A, ¿ok? Luego esta constante que sería B, por ejemplo, ese que sería X, aquí, y luego multiplicado por eje sub S, que también es otra constante, ¿no? Solo quiero que entiendan que esta forma Es lo mismo. es como dibujar aproximadamente un Y es igual a 1 sobre X, ¿no? Que es una curva asintótica, ¿verdad? Que es esta de aquí. Por eso, en la diapositiva tenemos esta forma, ¿ok? Esta forma asintótica. Ahora, yo puedo graficar diferentes curvas seteando diferentes valores para S, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, un S del 100%, 0.8. un S de 80% o 0.8 y así sucesivamente, ¿verdad? Para hacer toda esta parte superior o el numerador constante. Y esa curva se denomina la curva de saturación. ¿Ok? Curva de saturación. Esa es la curva de saturación. Y como les dije la semana pasada, la curva de saturación y la curva de compactación no van a chocar nunca. Al menos la del S igual a 1 nunca va a chocar. Porque ¿qué significa que choquen? Significa que hay un punto o hay una serie de puntos geométricos, es decir, este, y si chocase, por ejemplo, con la S igual a 1, significa que estos dos puntos, o todo lo que está por encima, está saturado. ¿Ok? Cuando yo digo S igual a 1, significa que está saturado, ¿cierto? Si chocase con la curva de compactación, significa que en esta región yo he logrado que el suelo esté saturado, ¿ok? Pero no es posible en el laboratorio, a partir de energía mecánica, saturar el suelo. Ahí, ustedes en ingeniería geotécnica van a ver que hay unos parámetros de control a nivel de ensayos para considerar la saturación total del suelo. Pero a este nivel no es posible. Así que esto no es posible. La curva de compactación, cualquiera que está fuera, y la curva de saturación para S igual a 1, nunca van a chocar, ¿ok? Nunca van a chocar entre sí.
Sí, obviamente, para diferentes grados de saturación. Yo puedo tener, por ejemplo, una curva de saturación que pasa por el punto máximo, que sería esta, ¿no? Esta de aquí. Pasa por el punto máximo. Y este S es igual al S óptimo. ¿Por qué el grado de saturación óptimo o S óptimo? Porque ese grado de saturación provoca que el suelo llegue a su máxima densidad seca y a su óptimo contenido. Esa es la explicación de la curva de S óptimo. Y bueno, voy a explicar más adelante también. Porque cuando toquemos Proctor vamos a repetir y repetir estas cosas, pero yo necesitaba explicárselas ahora también. Un poquito más, quizás. Bueno, igual toda esta parte ya la vimos la semana pasada. Aquí, luego la energía. Bueno, esa es la curva de compactación, recuerden, lo he graficado aquí, ¿no? La curva de compactación con la curva de saturación. ¿Okay? Nunca, para la curva de saturación parece igual a 1. Dime. Algo así tenemos que presentar en el informe. Sí, en el siguiente informe. Sí, en el siguiente, porque no, este sí no el otro. El de Pro. Hacemos la gráfica, tenemos que comentar lo que está explicando. Tienen ustedes que obtener este punto máximo. Este punto máximo. Y ese es el objetivo del siguiente laboratorio. Esto ya lo vimos. Creo que hasta aquí nos quedamos en la clase. Ok, entonces, hasta ahora he hecho un recordatorio sobre lo que a mí